Que aflore lo enterrado, el fuerte de San Cristóbal en Pamplona, es la exposición que acoge el LECRAC. Es una exposición que nos retrotrae a otras épocas, a unas épocas difíciles, que no queremos olvidar, que no quieren olvidar especialmente desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nos encontramos con Juan Manuel Monge, que es su presidente aquí en Palencia. Muchas gracias por atendernos, ¿qué tal? Gracias a vosotros y a vuestra disposición, a lo que necesitéis. Este centro, el LECRAC, para ustedes tiene un especial simbolismo, ¿no? Que este centro cultural, que en su día fue una cárcel, esta exposición me imagino que tenga doble importancia para ustedes. Sí, tiene doble o más. Este es un centro de la memoria en Palencia, junto con la Diputación, que es donde se dictaron las mayores sentencias de muerte, pero en este fue donde sufrieron la pena de muerte, la libertad censurada o anulada. Aquí encontraron la muerte en las orillas del río. Este centro hoy cultural, con este homenaje a los que padecieron la persecución y el encierro en el Fuerte de San Cristóbal, rendimos también un homenaje a tantos palentinos que aquí sufrieron pena de prisión, y allí en el Fuerte de San Cristóbal más de 200 palentinos también de toda la provincia sufrieron penas de cárcel, muerte, frío, hambre. Lo lamentable de todo esto es que se olvide. Por eso queremos estar siempre presentes, queremos hacer un llamamiento a la gente de Palencia que no olvide nunca lo que pasó, para no tener que repetirlo nunca jamás. Queremos ser testigos de esa historia, transmitirla a los jóvenes, que vean lo que allí pasó, para que tomen ejemplo de lo que allí fue, lo que ocurrió, y que este centro de la memoria también sea homenaje y recuerdo a todos ellos. De ahí el título, ¿verdad? Que aflore lo enterrado. Que aflore lo enterrado. Lo más importante del Fuerte de San Cristóbal fue una cosa muy curiosa, el cementerio. En el cementerio día sí día no se enterraban muertos, la mayoría de ellos de hambre, de frío, de necesidad. El cura del penal, de alguna forma tenía que hacer mención quién era el que enterraban. Se les ocurrió una cosa curiosa, en una botella cerrada, meter dentro el nombre de la persona enterrada. Y eso fue importantísimo a la hora de poder dar nombre y saber la persona que ahí era, que ahí estaba, que ahí sufrió lo que sufrió. Por eso se le denomina el cementerio de las botellas. Tantas botellas como muertos hay. Es curioso y a la vez esta curiosidad les ha servido para facilitar quizá, digamos, la identificación. Evidentemente. Ha sido la parte más importante porque si no hubiera sido difícil, imposible prácticamente. En Fuerte de San Cristóbal en un momento que hubo más de 5.000 detenidos. No sé los muertos exactamente que hubo, pero por cientos puede haber. Imposible en unas fosas, aunque fueran individuales, enterrada tanta gente sin ningún tipo de identificación, sin ningún libro oficial, era imposible, por mucho que ADN que se hubiera hecho. Se podía haber identificado por ADN comparativamente luego con las familias, pero sería un trabajo ímprobo e imposible prácticamente. Pero así ha facilitado el que se identifiquen, se hagan pruebas de ADN, incluso a familias se han recuperado los restos de sus seres queridos. Los restos de los palentinos no se han trasladado a Palencia, por ejemplo. Sí que están identificados, sabemos los nombres de los que fueron. Probablemente en algunos estén en el cementerio en el Fuerte de San Cristóbal, y entre otras cosas, a la asociación todavía no nos ha llegado ninguna petición de exhumación o de traslado de restos a Palencia. Ten en cuenta de que la asociación acude a una fosa, levanta la fosa, cuando hay una petición familiar que así lo hace. Y la asociación por sí pues no podría acometer en levantar las fosas y luego ¿qué haríamos con los restos? Lo hemos hecho cuando ha habido más remedio, les hemos dado una sepultura digna, pero sobre todo son las familias, es la familia la que tiene que asumir el tema y el que llevarlo a cabo adelante. La asociación colabora y apoya lo que haga falta, pero nada más. Nos hubiera gustado que en este lugar hubiera una sala dedicada a todo lo que allí ocurrió en el 36 hasta el 41, 42, que aquí se siguió fusionando hasta el año 42. Si nos hubiera gustado una fosa, una sala, incluso nosotros prometimos en su día aportar toda la documentación, libros, que tiene la memoria histórica en su archivo. Pero eso quedará probablemente en algún día, algún momento alguien puede reivindicarlo de nuevo y estaríamos gustosos en que en este lugar se conservara
esa parte de la historia triste, que no vuelva a ocurrir, pero es la historia y es la realidad, es lo que tenemos. Soy familiar de uno de los represaliados que pagó sus días ahí al final, y entonces sí que es importante. Es una época de la historia de España tan negra que es desconocida, y aquí hubo muchos palentinos a los cuales queremos rendir un honroso homenaje y que se sepa qué pasó con ellos. Vamos a hacer un poquitín, sí, vamos a remontarnos un poco en el tiempo, y decimos que, o dice en la historia, que esta construcción primero fue, con la idea con la que se edificó, fue un fortín militar, mandado a construir por Alfonso XII, el cual, en previsión de entonces las guerras que había con los franceses e ingleses para defender Pamplona a través de los Pirineos de todo ese peligro que existía entonces en la época. Con el paso del tiempo, lo que se construyó fue una obra faraónica, porque el Monte Ezcaba está en Ansoain, una localidad cerquita de Pamplona, entonces se descabezó prácticamente todo el monte, se hizo la construcción y luego se volvió a tapar las murallas, cosa que en las fotografías se ve que son impresionantes, y entonces, al quedar en desuso, ya en el año 34 se lo empleó como cárcel. Podemos imaginar lo que es un fortín con ideas militares de defensa a convertirlo en una prisión. Unos fosos de 4 metros de altura, 5 perpendiculares de paredes de piedra, todo mampostería, todo alrededor. Bueno, aquello es impresionante el verlo. Y entonces, ya en el 34 se empezó a utilizar como fuerte, o sea, como prisión, perdón, en un principio. Ahí empezaron a entrar presos comunes, alguna gente del año 34 de las revueltas que hubo, y ya en el 36, antes del 30, perdón, vamos a hacer un poquitín antes de la historia. Ya en el 36, a finales del 36, los gobernantes, ministros, senadores, ya hacen una valoración de las condiciones tan pésimas que tenía este penal. Ya empiezan a decir que allí no se puede estar, que allí no se puede meter a más personas a cumplir penas, no se les puede dejar en las condiciones que está, que pasan hambre, que pasan frío. Nos tenemos que dar cuenta que Pamplona es una localidad con una temperatura y un clima bastante extremo, influenciado en cuanto a geografía por los Pirineos, todos los aires que vienen desde el norte hacia abajo. Esta gente, el 90% de ellos, no tenían ni recursos ni medios para sobrevivir a la época, y llega incluso al Congreso quejas de senadores y ministros a presentarle quejas, a decirle que aquello no puede ser. Entonces el ministro de Justicia, que era el que estaba al cargo de instituciones penitenciarias, dice que él va a hacer una visita y que va a comprobar si efectivamente las quejas que le están dando los senadores son ciertas. Este señor se presenta y efectivamente las condiciones son malísimas, no se atreve a reconocerlo del todo, pero lo que sí que hace es, a la vuelta de los 2 o 3 meses, hace una amnistía en el cual entran unos 250 presos. Incluso uno que estaba culpado de asesinato también lo dejan preso con amnistía, porque intentan o quieren intentar paliar las condiciones que tenía el fuerte, y económicamente no pudieron, y les fue más fácil y más barato amnistiar a los presos que hacer la reforma que requería la institución. Eso hasta el año 36, pero hasta el año 35, pero en el 36 es una fecha clave de nuestra historia, todos sabemos qué es lo que ocurre. A partir de ahí, ¿qué pasa en ese fuerte? A finales del 36, que es cuando a finales del 35, que es cuando hacen esa amnistía, ya en el 36 lo vuelven a reutilizar como prisión otra vez, y ya empiezan a masificar. Ahí se calcula que pasaron del año 36, que se volvió a reabrir, hasta el 43, 44 más o menos, según los datos que se tienen y la documentación aportada desde las instituciones, pasaron alrededor de unos 6.000 presos. Muchos de ellos, 200, tenemos más o menos unos 225 palentinos, algunos foráneos, otros que fueron juzgados fuera y fueron condenados, fueron enviados allí. Y la partida más grande que sale es en febrero del 37, salen 130 palentinos en aquella dirección. Aquello está masificado, aquello no hay dinero para mantenerles, e incluso Félix Sierra e Iñaki Alforja, que son digamos, la gente que más se ha dedicado a estudiar este punto negro, hablan de que con las personas que allí estuvieron recluidas, porque ahora mismo ya quedan muy pocas, hablaban de que al que le tocaba 8 o 10 garbanzos al cabo del mes se podía dar con un canto en los dientes. La ropa interior la veían andar por los pasillos, ya no digo de qué, de la cantidad de bichos que había. Aquello
Era el entrar dentro, ver las fotos deprime, el entrar dentro aquello es monstruoso, o sea, yo no he podido entrar. Allí fueron recluidos represaliados de toda España. Allí lo mismo se encuentran personas de Andalucía, Valencia, Barcelona, de todos los sitios. Generalmente todos gente de oficio, gente un poco ilustrada, también había maestros, había guardia civil, había comerciantes, algún abogado que otro también se encuentra dentro de los presos, pero por regla general era gente trabajadora, gente que se dedicaba al campo. Estamos hablando de una época muy convulsa en España, la situación económica no era buena. ¿Qué ocurrió? Con el golpe de Estado, toda esta gente que luchaba por sus derechos fueron declarados como auxiliadores de la rebelión, o sea, fue el aplicar la ley al revés. Los que se habían sublevado culpan al resto de sublevados a su vez. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces con juicios que se hacen, aquí en el caso de Palencia, en la Diputación, todos los días había juicios, pero eran 30, 35 y 40, unos iban al paredón asesinados y otros iban enviados a cárceles, en función de cómo aquel día le daría al juez que dictaminaría para un lado o para otro. Entonces allí se fueron juntando gente de toda la calaña, gente de todas las situaciones, gente de toda ideología, siempre de izquierdas. La gente que tenía un poco de preparación enseñó a leer y a escribir a muchos compañeros en la cárcel, muchos fueron salvados por esa gente. Y entonces es lo que allí se creó una piña en torno a toda la masificación que había, todas las personas, todo el grupo que había allí, que era numerosísimo, y lo único que hacían muchas veces era incluso ayudar a enterrar a los que iban muriendo, porque todos los días había fallecimientos, bien por enfermedad, bien por hambre, en fin, por un montón de circunstancias. Cementerio de las Botellas, tiene una explicación, díganos cuál. Bueno, pues esto no es que sea curioso, pero sí que ha llamado mucho la atención. Y es que al hacer vistas aéreas, fotografías aéreas del fuerte San Cristóbal, aparecía una zona recuadrada, enmarcada en las fotografías que se ve perfectamente y en un principio no se le dio importancia. Pero ya, a medida que iba avanzando el tiempo, alguien dijo, vamos a ver qué hay ahí. Y se encontraron con el enterramiento de personas, las cuales entre su cuerpo bien, sus piernas, en sus brazos tenían una botella. ¿Y esa botella qué contenía? Su filiación, su nombre, su lugar de origen, perdón, y demás circunstancias que marcaban a ese cuerpo. ¿Quién hizo eso? Pues parece ser, se comenta que fue uno de los curas que había en el fuerte, de los que se dedicaban a eso, que decía, estos pobres hombres, ¿cómo le vamos a dejar sin identificar? Y se le ocurrió esa forma de que con el tiempo alguien les encontraría y supieran de su filiación. Y eso es por lo que se llama el cementerio de las botellas, porque dentro se metía la filiación y las razones de esa persona, características y demás, que en muchas de las ocasiones hay botellas que han estado muy bien cerradas y se ha podido saber a través de los documentos allí guardados quiénes eran. Otros no, porque el tiempo ha pasado mucho, ha habido problemas con las humedades y demás, pero hay mucha documentación que sí que ha facilitado lo que a este señor se le ocurrió con la filiación. Lo primero que queremos desde la asociación es recuperar los más posibles, si es todos muchísimo mejor, entendemos que no va a ser posible, pero bueno, cuantos más mejor, darles un nombre, darles una ubicación, darles un enterramiento y pedir para ellos justicia y solidaridad, que es lo que necesitan, porque todas esas cunetas que están llenas de inocentes asesinados necesitan una reparación y una justicia. Anular todos los juicios por los cuales se les culparon, porque unos dicen que alegales, otros dicen que ilegales, los ilustrados y los entendidos sabrán cómo calificarlos. Para nosotros, para la asociación, fueron injustos, porque no valieron para nada, fueron auténticas pantomimas lo que se montaron, en función del día que se levantaba el paisano, pues decía para acá o para allá, como el que tira una moneda al aire y está jugando con la vida de un montón de personas. Consta de 35 paneles y más o menos muestra toda lo que es la vida del fuerte desde el año 36 hasta su clausura. Incluso encontramos también fotografías y documentos posteriores de los familiares que todos, la semana que pilla el 22 de mayo, que es cuando fue la fuga del fuerte San Cristóbal en el año 38, donde pilla esa semana, se suele subir al fuerte y bueno, pues hablar un poco de lo que ocurrió, recordar, rememorar para que no se pierda en la memoria de los que estamos reivindicando y
En la exposición también se recoge todo eso, todas las visitas, dónde fueron después los pocos que sobrevivieron, dónde les trasladaron. Luego hay que tener en cuenta que muchos se fueron a batallones de trabajadores, de soldados de trabajadores, otros fueron a otras prisiones, fueron a Pontevedra, a San Simón, fueron a Astorga, fueron a Burgos, fueron a Valladolid, fueron a León, diseminaron a través de la fuga a los que no asesinaron. Los mandaron a otras prisiones y a más de uno, lo que más decíamos antes, se le aplicó la ley de fugas y dejó sus huesos allí en las cunetas, que eso no sé si sabemos si se volverán a recuperar o qué pasará con ellos. Esa fecha de la fuga es clave también en esta exposición. Es un hito en la vida del fuerte porque marca un antes y un después. Antes de la fuga no se sabía nada, después de la fuga ya todos los medios internacionales, la prensa de la época se hace eco. Hay que tener en cuenta que se contabilizan que se fugaron unos 795 presos, de los cuales unos volvieron, ellos por su pie porque no tenían medios de llegar a Francia, no tenían ropa, no tenían nada, estaban descalzos. En mayo del 38 en Pamplona todavía había grados bajo cero por la noche, entonces muchos salieron, no llegaron ni a Pamplona y se dieron la vuelta, porque veían que era imposible, otros no tenían fuerzas para llegar, y los más valientes y los más atrevidos fueron escondiéndose donde buenamente podían, pero en el momento que se encontraban allí les pegaban 2 tiros y los dejaban. Algunas veces los que más suerte tuvieron los regresaron al fuerte, les hicieron juicio sumarísimo y también se volvieron a asesinar a otros cuantos de los que se fugaron. Se tiene referencias que de toda la fuga de los 795, como mucho, porque tampoco son datos reales, puesto que uno de ellos, yo recuerdo que un año estando en Pamplona, uno de ellos dijo que se había enterado de que se conmemoraba la fuga y él era uno de los fugados y escribía desde México, un familiar. Entonces se habla de que unos 5 o 6 consiguieron pasar la frontera, alguno marchó a Sudamérica, otros se quedaron en Francia, pero no se tiene exactamente conocimiento de cuántos fueron los que realmente llegaron a culminar sus ansias de libertad. De ahí la importancia de esta exposición, una exposición que nos recuerda que este momento difícil de nuestra historia, y es un homenaje, sobre todo un homenaje pues eso, a las víctimas, a los que se quedaron en el camino, y a ustedes, a los familiares, muchísimo ánimo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.